Joaquín Aybar es doctor en Ingeniería Agrónoma e investigador especializado en malas hierbas. Actualmente también preside la Sociedad Española de Malherbología. El refranero español, que es muy sabio, ya dice que mala hierba nunca muere. Joaquín, vosotros tenéis aquí un jardín muy especial, creo que es casi único en España, sí, en el que estudiáis malas hierbas para tratar de combatirlas. ¿Qué entendemos exactamente por una mala hierba? Una mala hierba está definida por una planta que crece en un lugar y en un momento que no interesa al humano, no le interesa al hombre. Es que me ha sorprendido ver entre el elenco de las malas hierbas que tenéis aquí, algunas, por ejemplo, como pues, el regaliz, que a nosotros lo recuerdo mucho de niño, sí, que cogías la raíz y la comías. El regaliz de palo en dos, pues evidentemente tenía un uso. Me acuerdo que hace unos 200 años, justo antes de los sitios de Zaragoza, había varias fábricas que extraían regaliz para comercializarlo. Entonces el problema es que crece en los regadíos antiguos y claro, las 2 o 3 primeras líneas de maíz que están próximas a esta planta, que en estado natural está mucho más alta, pues interfiere con ellas. Le roba recursos, claro, digamos. Claro. ¿No? Me ha llamado la atención también otro ejemplo que tenéis aquí, que es el de la absenta. Sí, la absenta es una especie que crece a partir de los 500 metros de altura, más o menos en el Valle del Ebro. Es muy amarga y es una mala hierba que crece en los ribazos, en los bordes de los campos, pero en secano también penetra dentro de los mismos. Y claro, es una mala hierba para el agricultor, pero ha tenido también algún uso. Hoy en día se utiliza sobre todo comercialmente para formular vermuts, distintos tipos de vermut. Está de moda, pero ha estado de moda también hace algunos siglos, ¿no? A finales del siglo XIX, el romanticismo, sobre todo el parisino, pues tenían especial interés en tomar destilado de esta planta, la absenta. Y tiene algunos principios activos que afectan un poco a la cabeza, de forma que la resaca al día siguiente es importante. Ajá. Y de ahí proviene la palabra que utilizamos a veces de absentismo laboral. Era porque esas personas, pues... La resaca debido a la Era absenta. Una resaca debido a la absenta, sí. ¿Te atreverías a comer malas hierbas? No parece un plan muy apetecible, pero pueden ser tan sabrosas como nuestra borraja. De hecho, esta verdura tan popular en Aragón es considerada una mala hierba en gran parte de España. Y existen muchas más, plantas con mala fama en el campo que pueden ser deliciosas si se les hinca el diente. La primera mala hierba que puede tener un uso comestible es la ortiga. Se puede usar como infusión o como verdura. La siguiente mala hierba que tenemos aquí es la amapola. Aquí está senescente, pero cuando es joven se puede usar como ensalada o freír en tortilla. Otra muy clásica es la colleja, que aquí está senescente, pero también de joven pues se puede usar como verdura. Y la última, muy común, es la verdolaga, cuyas hojas se pueden usar como ensalada. Pero pese a su potencial gastronómico, introducir estas plantas en la cocina todavía es un reto. Una característica de las malas hierbas o flora arvense es que no están domesticadas, que son plantas silvestres. Entonces, si las queremos cultivar, nos encontramos a menudo con dificultades como que responden bien a la siembra, no germinan cuando queremos, o les sienta mal el laboreo, los fertilizantes. Y entonces, si queremos domesticar una mala hierba, tenemos que pasar por un proceso de domesticación, como por ejemplo se está haciendo con la rúcula, que es esta planta de aquí, que es una mala hierba, o con el hinojo, cuando queremos utilizarlo en grandes cantidades. Una forma deliciosa de hacer nuestros platos un poco más salvajes. Vemos que hay muchos ejemplos que sí tienen una utilidad, pueden incluso tener aplicaciones medicinales, pero hablabas antes del agricultor, que sí que pueden ser un problema. ¿Qué ejemplos tenemos de hierbas que estén afectando a los cultivos actualmente? Bueno, pues hay bastantes de ellas, las tenemos casi todas reflejadas aquí. Y estas especies lo que hacen es competir por los recursos que están en escasez. En nuestro territorio fundamentalmente es el agua, pero también van a competir por los nutrientes y sobre todo por la luz. En el momento que una de estas especies sombrea el cultivo tiene casi siempre la batalla perdida en cuanto a rendimiento. Tiene un impacto, me imagino, sobre la producción de... Evidentemente, puede haber hasta pérdidas del 80, del 90%. ¿Esta en concreto cuál es? Esta es el Sorghum alepens, la cañota, jaraz o sarrachón, y es una de las peores que tenemos en nuestro entorno. No va a competir por agua porque va a estar en maíz y el maíz va a estar muy bien regado, fundamentalmente, pero tiene un rizoma importantísimo, un rizoma que hace que la multiplicación a partir de aquí pues sea muy potente y además tiene la virtud de que también se multiplica por semillas. Entonces tiene un doble método de multiplicación y eso hace que sea muy complicada. Y además es muy similar al maíz, que es con el cultivo con el que convive, con lo cual hace falta pues trabajos para utilizar productos que sean
capaces de diferenciar el maíz y una planta que son muy similares desde el punto de vista genético. Creo que hay otro ejemplo también que está siendo bastante potente. Sí, en los últimos años hemos tenido un avance importantísimo de especies del género Coniza, como esta que tenemos aquí en la maceta. Estas plantas están ahora mismo proliferando y es un problema para los agricultores. Nos llegan muchas consultas en todos los cultivos de frutal de pepita, de hueso, también en vid y en olivo y en almendro. Es una planta que tiene especial habilidad para generar resistencia a herbicidas y como fundamentalmente ese es el método que es utilizado para controlarlas, pues entonces han aparecido abundantes ecotipos resistentes y es un problema importante ahora mismo. Eso que mencionas precisamente, uno de los métodos que se ha utilizado tradicionalmente para acabar con ellas ha sido los herbicidas y uno de los problemas más medioambiental era el desarrollo de resistencia. Los herbicidas funcionan muy bien, son muy eficaces, son muy baratos, tienen algunos problemillas y uno de ellos el uso continuado de las mismas moléculas, con el mismo modo de acción, porque entonces seleccionamos individuos que pueden ser resistentes. Esto sería un poco como la resistencia a los antibióticos. Muy parecido, si siempre utilizamos lo mismo, pues al final se genera eso, generamos selección de individuos que nunca las controlan. Entonces lo mejor es cambiar, y cambiar no solo con moléculas herbicidas, sino también cambiar con modos de control, por ejemplo mecánicos, físicos, otros métodos de control, no solo los herbicidas, que son uno más, muy eficaz, pero quizás a veces se queda corto. Es decir, combinar distintos métodos. Exactamente, la palabra es integrar, que es lo que ahora mismo se usa en gestión integrada de cultivos, en protección integrada de cultivos, sumar cositas para controlar. Otro de los métodos que creo que se ha utilizado es el de plásticos. Films, películas que colocaremos en el suelo, en las líneas de cultivo, sobre todo en cultivos hortícolas. Que los cultivos hortícolas en general son muy poco competitivos y las malas hierbas pues ocasionan gravísimas pérdidas. Por ejemplo, la cebolla es uno de los cultivos que que más lento crece, con lo cual las malas hierbas aprovechan y lo vencen enseguida. Entonces, en ese tipo de cultivos, el acolchado con películas plásticas pues funciona muy bien. O sea, la idea es evitar físicamente que crezca, que salga la... El más de los plásticos es que la mayor parte están hechos a base de polietileno y el polietileno pues es un peligro desde el punto de vista medioambiental, sus residuos, porque es difícil de gestionarlos, es difícil de recogerlo y entonces nosotros lo que hemos hecho aquí, entre otras cosas, es trabajar con films, pero no a base de polietileno, sino a base de otros materiales. Por ejemplo, materiales textiles hechos por ejemplo a base de yute que procede de los sacos con los que nos llega a Europa el café. Hemos hecho también ensayos con plásticos biodegradables hechos con almidón de patata y también hemos probado, que es lo que más hemos trabajado, con películas de papel que controla muy bien muchas especies del papel. Parece que el papel va a ser débil, pero cuando cae alguna lluvia se acartona y se pone todavía más firme y más rígido. Ese sistema, por ejemplo, no valdría en Santander porque se humedece y entonces está blando, ¿no? Pero aquí sí que funciona y es bastante fácil de colocar porque hay algunos que son crepados incluso que permiten cierta elasticidad y entonces hay ya comerciales que funcionan muy bien. Mencionaba al principio que casi referencia en este tipo de jardines de investigación contra las malas hierbas. Estáis aportando un servicio importante al sector agrícola, ¿no? Trabajáis, digamos, en colaboración con agricultores. Sí, este jardín se generó en los años 70 en la estación de Auladell, luego pasó aquí y es uno de los pocos que se mantiene vivo en España, porque el problema de este jardín es mantener estas plantas, las de invierno y las de verano, y mantenerlo en condiciones de ser visitado sobre todo pues, por estudiantes. Hacemos muchos cursos y también invitamos a colegios, estudiantes de bachillerato y nosotros damos clase, yo doy clase habitualmente en la Escuela Politécnica Superior de Huesca y entonces traemos a los alumnos también con frecuencia.